Continuamos en día a día, llega el momento de hablar de salud, concretamente de salud bucodental. En este caso, de salud bucodental más infantil, y son los casos de caries en niños menores de 2 años. Y para ello me acompaña la doctora Paola Zas, de su clínica dental. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy, como decía, vamos a hablar de esas caries más delicadas, ¿no? Porque son niños de apenas 2 años que se tienen que someter a estas operaciones. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy vengo un poco a hablar de forma preventiva, ¿vale? Estamos hablando de niños donde sus edades, el rango es desde el minuto en el que nace o se erupciona un diente de leche a una fase donde todavía son muy pequeños y su alimentación todavía sigue siendo más líquida o con menos facilidad de nuestra propia higiene natural, que es la de masticar. Ajá. ¿Vale? Entonces, muchos padres, la desinformación a veces no ayuda, ¿vale? Y esa desinformación nos trae a preguntarnos ¿en qué momento hay que lavarle los dientes a mis hijos? ¿En qué momento es el momento ideal para ir al dentista? Si le veo algo negro, sí, es caries. ¿Pueden tener los niños menores de 2 años caries? Sí, se puede tener. Ajá. Entonces, realmente hoy es un poco hacer conciencia. Sí. Darles una ayuda a que puedan mejorar o evitar, más que todo, prevenir, que es parte de mi lema de trabajo, es siempre prevenir, 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 prevenir. Sí, claro. Evitar llegar a un problema porque las edades tan jóvenes son difíciles de tratar. El niño al final termina con un trauma y vamos a evitarlo, ¿no? Pues vamos a ir por partes. Primero la más sencilla y la más preventiva, nunca mejor dicho. Los padres que nos están viendo, ¿cómo tienen que cuidar esa salud bucodental a sus niños más pequeños? A ver, el niño de 0 a 2 años, que es el tema un poco, voy a hacer bastante sencilla la explicación porque realmente el padre no tiene toda una información, pero desde el minuto en el que salen los dientes hay que limpiarlos. Sí. Sale un diente después de comer del bibi, del biberón, del pecho o de la papilla, debemos retirar los alimentos, ya sea con una gasa, con clorhexidina en bajas concentraciones, es un enjuague, o con los dedos, que hay unos sistemas de higiene que son un dedo que lleva un cepillito donde podemos pasar por el diente acariciando las superficies sin ser muy agresivo y retirando la placa o los alimentos que pueden quedar adheridos o ese azúcar que a lo mejor con la leche materna se puede presentar o con un zumo o con alimentos un poco más altos en azúcares que hay que retirar del diente para evitar que se genere una caries o una desmineralización, que es el inicio de la pérdida del esmalte y con ello lleva a una caries. Eso sería como la fase inicial. Sale un diente, hay que limpiarlo. Sí es verdad que hasta en el momento de antes de que salga el primer o erupción el primer diente, en la lactancia materna también hay que dar limpieza con una gasa en las encías, ¿vale? Eso también es sano. Así que quiere decir que antes de que salgan los dientes también podemos prevenir o generar un hábito, ¿vale? Dentro de los tratamientos de los niños y de los adultos, yo esto porque tengo adultos hechos niños, en donde hay que enseñar desde el minuto 1 cómo hacer las cosas. Y si generamos un hábito positivo, que es aprender desde muy pequeños, aprender desde muy jóvenes, el padre también tiene que ser ese punto de profesor o educador, perdón, donde él tiene que ser el reflejo de su hijo, ¿no? A día de hoy los niños van por imitación. Entonces, si yo veo que mi padre va al baño, venga, momento, que se lo digo mucho a mis pacientes, a los padres de mis niños, es vamos a ponernos con ellos, hagamos lo mismo que les estamos enseñando juntos. Es un momento de estar en familia.
a lo mejor un día con el padre, otro día con la madre, pero generar una confianza y tener un momento con el pequeño en donde podemos cepillar, hacer un hábito juntos, es también lograr un hábito saludable familiar. Incluso también un bebé, ¿no? Cuando todavía está en lactancia, pregunto, ¿eh? Sí. Quizás si le acostumbramos a que termine de comer, le abramos la boca, le limpiemos, quizá el bebé ya se acostumbre y cada vez sea menos violento para él. Exactamente. Muchas veces ese miedo a la boca lo generan los padres, el miedo a decir algo que siempre intento evitar, no le metáis miedo, ay, si no te lavas los dientes, después tienen que ir a sacarte... No, vamos a evitar ese momento de educación negativa, sino evitar una educación en positivo. Vamos a ir a lavarnos los dientes, a quitarnos los bichitos de la boca, hay comida que si se queda te puede doler, vamos a evitarlo, ¿no? Pero siempre de forma constructiva. A día de hoy, la educación de hoy en día se intenta lograr evitando los miedos, ¿no? Vamos a evitar ser traumáticos. Si un padre ha tenido el trauma, pues vamos a evitar que ese niño tenga ese trauma, entonces vamos a prevenirlo, ¿vale? Sí. Y como principal para evitar las caries en niños es la alimentación. Paso importante es la alimentación del menor. Vamos a evitar, que hoy está muy en boca, los alimentos altos en azúcares refinadas o no azúcares naturales. Hay tiempos para dar azúcar, hay tiempos que conozcan el dulce, los caramelos, las chuches, los alimentos muy altos en niveles de azúcar o de carogenicidad, vamos a evitarlos, ¿vale? Entonces siempre vamos a intentar en niños pequeños, menores de 2 años, que el azúcar sea natural, ya sea las frutas, alimentos que siempre puedan ser de más fácil tanto digestión como poder retirarlos, ¿vale? Los azúcares artificiales o refinados o aquel que dicen que no es tan bueno, pues ese es mucho más difícil de retirar y mucho más fácil de generar una caries. Entonces vamos a evitarlas. Sí, eso iba a preguntarte. También, bueno, por partes, ¿los dientes de leche les afecta más este tipo de azúcares y afecta más un tipo de azúcar que otro, como me decías, a los dientes? A ver, los dos afectan, pero uno es más agresivo que otro. Sí. Igual que los picos de insulina. Hay que evitar en lo posible, pues por las noches, al llegar a un aumento de alimentos altos en posibilidad de un pH más ácido en boca, ya que por la noche la saliva se disminuye y la posibilidad de que un niño le salgan caries dejando alimentos en boca al momento de irnos a dormir, pues es mucho más fácil, ¿vale? Principalmente hay que evitar un niño con 2 años y una lactancia continuada, es que se duerma con el pecho o se duerma con el biberón y luego no pasa ningún producto para retirar los alimentos. Si una madre come o tiene una alimentación alta en azúcares, esos azúcares pasan por la leche, eso va a llegar al bebé. Entonces también la dieta de la madre es importante llevarla con control. No es tanto bajos en azúcares, sino bajos en azúcares saturados, no refinados, y no el azúcar natural, que a lo mejor llega con menos concentración en la lactancia. Entonces, todo esto son pequeños detalles, que de esto se puede hablar mucho tiempo, Sí. podemos ser muy extensos y tener mucha información, pero saber que hay que evitar de cierta manera que el niño o el bebé, el que estamos intentando reeducar, que los alimentos nocturnos sean lo más sanos, en este caso y en todos, que sean vitaminas, minerales, todo que lleve a un nivel de nutrición mayor que un azúcar refinado.
y dejar, yo creo, como connotación importante, dejar que los niños sean niños y que intentemos generar hábitos saludables, hábitos sanos desde muy pequeños y poder lograr una alimentación basada en mínima o evitar los azúcares a largo tiempo, las chuches que sean un poquito más pasadas en edad y no en una edad tan pequeña, menores de 2 años. Y para la hora de cuando ya es un poco más mayor, 1 año, año y medio, que ya empieza a dominar, coger un cepillo de dientes, las pastas de dientes infantiles ayudan también porque tienen otro sabor, son buenas, son malas según qué tipo. Se deben de usar las cremas de dientes de niños porque tienen un componente de flúor que nos ayuda a mejorar, o a neutralizar la posibilidad de caries. En niños cariogénicos se aumenta su dosis sin llegar a ser tóxica, para evitar, según peso y edad, se da y se evita, principalmente es prevención, evitar que el diente tenga un componente más alto de pHs y lograr que la caries sea evitada. En este caso, en niños menores, siempre la crema de dientes nos ayuda, pero con la edad. Si os dais cuenta, en la farmacia aparecen de tal edad a tal edad. Vamos a ir según los tiempos. Si es verdad que la fase inicial se evita antes del año, se evita una pasta, sino siempre un enjuague con clorhexidina, retirando los alimentos, ya sea con gasa, pero siempre retirar esa concentración de comida que se pueda adherir a los dientes. Y por la noche es muy importante, tanto a bebés, niños, adultos y todo el que venga. El cepillado nocturno, cuando se reduce la cantidad de saliva por la noche, es importante tener los dientes lo máximo o el mejor higiene posible en la hora nocturna. Bueno, y ya por último, llegamos al caso que no queremos llegar, más conflictivo, es alguna caries en un niño menor de 2 años. ¿Cómo es esa intervención? A ver, la intervención en estas edades es más compleja porque un niño en esa edad no puede llegar a comprender del todo por qué el ruido, por qué me duele, por qué hay agua en mi boca y hay un aparato que está quitándome esa agua, pero ¿y por qué tú me...? El todo es muy grande para un niño menor de 2 años. Entonces se intenta bajar esa ansiedad al venir y que con el abrazo o el estar con un padre encima, el bebé, porque es bebé, 2 añitos, es muy pequeño, No, claro. Y hay que solucionar el problema. No, una de las cosas que me encanta aclarar a los padres y a todos, el que me pueda llegar a escuchar, que los dientes de leche tienen un porqué. No porque tenga caries y dice, pero esos dientes son de leche, eso no los tratamos. Se le van a caer, ¿no? Dicen. ¿Se van a caer para qué? Esto puede generar dolor. El dolor de un diente de leche es igual de doloroso que un diente de adulto. Al que le haya dado un dolor de muelas, el niño puede pasar por ese mismo dolor. Así que hay que tratarlos. Y no solamente la caries, sino hay que tratar también que la alimentación de ese niño sea con sus muelas, con sus dientes, porque tiene una función. Los dientes tienen función funcional de formación ósea, en donde si yo como cosas muy blandas, la formación mandibular y ósea se va disminuyendo. Hay que comer cosas duras. A los niños hay que darles manzanas, hay que darles a trocitos pequeños, lógicamente. Claro, no vas a la toma, comete. Espérate con una manzana y te la Todo comes. esto tiene vamos, que no hay que dejarlo en tan pequeña motivación, pero sí que hay que dar unos alimentos donde coman carne, donde aprendan a triturar, aprendan a comer por los 2 lados. Si un niño tiene una caries, os pongo el ejemplo, y le duele un lado, va a comer por el otro. Claro. Para evitarlo, porque no sabe cómo decirle me duele, no tiene la conciencia de decir me duele. Entonces come por el otro lado, que genera que la masticación de un lado sea más pronunciada, la musculación de ese lado
por el que come se va a ver afianzado, entonces tenemos una parte sin función. Es como estar cojos. Si yo camino por una sola pierna, la otra tiene una deficiencia, pierde músculo, pierde calidad, entonces hay que masticar por los dos lados. A eso es el evitar o intentar controlar una buena masticación y una prevención de salud en niños, principalmente. Pues Paola Zas, doctora, te agradecemos una vez más tus consejos. Muchas gracias. Ya saben, esos consejos, espero que hayan tomado nota de los consejos de la doctora Paola Zas para prevenir esas caries de menores de 2 años, y si no, pues la clínica siempre está abierta. Estamos abiertos para poder ayudar, sí. Muchas gracias. A ti. Grupo Horizonte y la Casa de las Conchas han patrocinado este programa.